Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 19. Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata, como el que cree que ésta es matada, carece de conocimiento, pues el ser ni mata ni es matado. Srila Prabhupada dice: cuando a una entidad viviente encarnada la hieren armas mortales, ha de saberse que la entidad viviente que está dentro del cuerpo no es matada. El alma espiritual es tan pequeña que es imposible matarla con ningún arma material, tal como se hará obvio en los versos subsiguientes. Ayer me preguntaba, ¿cuánto dinero se ahorró Arjuna en psicoanálisis, no? ¿Cuánto? Es verdad, ¿eh? ¿Y cuánto dinero te podrías ahorrar tú si estás yendo al psicólogo? ¿Cuánto dinero te ahorrarías en psicólogo si solamente leyeras el segundo capítulo del Bhagavad Gita? Porque es que cada vez se va ahondando más en el conocimiento, porque este conocimiento del segundo capítulo es muy, por un lado es muy suave, pero por un lado es muy fuerte. Es decir, entender que no somos este cuerpo material, que no somos esta mente, ojo, esta mente, porque muchas de las cosas, muchos de los problemas que tenemos son simplemente el resultado del juego de nuestra mente, ¿no? Nuestra mente que nos hace creer cosas que no son reales, ¿no? Yo hablé hace algún tiempo atrás en un video que hice acerca de cómo le puedes explicar a un sordo qué es la música, ¿no? O cómo le puedes explicar a un ciego los colores. O sea, si no tenemos los elementos es imposible explicarlo. Le podemos dar una explicación larga y tendida pero no, es imposible, es que no te va a poder comprender. O sea que este cerebro, si tuviera un pequeño cambio, como un alucinógeno, una cosa así, ya inmediatamente el cerebro es otro. Significa que está hecho como para que veamos este mundo y lo veamos como un mundo real. Pero en realidad, este mundo es una fantasía. Y es más, es un mundo fantástico que nos han creado de tal manera que nosotros creemos en cada una de las cosas. O sea, se llama verde porque es verde, es azul porque es azul. Y esto es un principio filosófico, religioso, porque me lo han dicho. Pero nuestra primera lucha es contra nosotros mismos y contra todas esas cosas que nos han impuesto, y empezamos a desarrollarnos interiormente y empezamos a descubrir que somos almas espirituales, otra vez lo digo, y que no somos estas cosas materiales que nos han hecho creer. Entonces, empecemos con eso. Si empezamos a entender primero que somos almas espirituales, ya es el primer paso y nos empezamos a ahorrar el psicólogo. El mejor psicólogo es Krishna, pero tienes que agarrar Bhagavad Gita, empezar con el segundo capítulo de Bhagavad Gita y léetelo. Te das cuenta que es ahí un conocimiento que no te imaginabas que era tan simple, pero tan impresionante, como te lleva hacia un mundo superior, hacia un entendimiento superior de lo que es la existencia material. Ya, la continuamos. Hare Krishna. Namaste.